Bienvenidos a Conversaciones Académicas. Para mí es un gusto hoy tener a un profesor, amigo, hace años que nos conocemos, el profesor Américo Portocarrero Castro. Bienvenido, profesor Américo. Gracias, James, por la invitación, y la verdad es que es un gusto estar aquí en este espacio hablando de un tema que digamos que en los últimos 30 años se ha tornado muy importante en la medida en que el movimiento social afrocolombiano lo ha reivindicado como tal. Muchísimas gracias. De esos temas vamos a hablar. Yo voy a hablar un poco de su hoja de vida. El profesor Américo es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Comunicación Educativa de la misma universidad. Tiene una especialización en Historia Contemporánea y Desarrollo Regional y un doctorado en la UNAM, México, en Educación. Ese es su máximo título. Tiene muchas publicaciones, solamente nacionales e internacionales, también ponencias internacionales. Voy a nombrar uno de sus textos como más fundamentales, titulado La gente negra en los libros de texto de ciencias sociales en Colombia. La Universidad del Quindío le hizo un homenaje por su invaluable apoyo a la comunidad afrodescendiente y el Ministerio de Educación Nacional lo designó como miembro para desarrollar las políticas públicas en educación de las comunidades afrodescendientes. Para mí es un gusto tenerlo acá en el programa y que hablemos de estos temas que creo que debemos trabajar hoy muy directamente. Entonces, yo quiero empezar entonces con un comentario y con una pregunta. Yo pertenezco a la raza humana. Cuando a mí me han dicho, ¿usted de dónde es? Entonces, yo he dicho, ¿usted es de la Virginia? No, yo soy de África. Porque es que el ser humano surgió en África. Es decir, el concepto de raza está devaluado. Todos somos de la misma raza. Todos somos seres humanos. O sea, nosotros pertenecemos a la raza humana. Entonces, ese concepto de raza ha estado devaluado porque es una noción también egocéntrica. Quisiera que usted, profesor Américo, usted que ha trabajado tanto este tema, ¿cuál es ese concepto de raza? ¿Sigue siendo devaluado? ¿Cuál sería la manera más adecuada, si uno pudiera pues llamarlo así? Yo pensaría hablar de etnias, hablar de comunidades, hablar de pueblos originarios. Quisiera que nos diera una reflexión sobre ese tema, doctor Américo. Muchísimas gracias. Con gusto. Yo, como entiendo la situación, es la siguiente. Académicamente hablando, puede que el concepto de raza esté devaluado, pero socialmente no lo está ahí para nada. Y esto me obliga a intentar una explicación. Lo que llamamos raza, yo lo encuentro su emergencia en la biología moderna. Esa biología, es decir, no podríamos hablar de raza si no pensamos en la biología moderna. La biología es el que construye la idea de raza como un factor determinante de los seres vivos en general. Y esa idea de raza se extiende a la condición humana, a la condición humana. Cuando esa idea de raza se extiende de la biología al mundo social, es que empieza a emplearse y aparece el tema del racismo, ligado a la idea de la biología según la cual hay razas que tienen ciertas, de manera natural, ¿no? Biológicamente, genéticamente hablando, cierta proclividad por su propia condición natural a ciertos valores, a ciertos valores. Es decir, que los valores de los seres humanos, con esta adscripción al mundo racial, no son aprendidos en el mundo social, sino que ya vienen determinados por la condición genética. Esto hace entonces que el concepto de raza o la raza surja como una entidad natural y como una entidad biológica. En este sentido, perdón, como una entidad social. En este sentido, la raza se vuelve un actor. Ella es la que va
construir y a desarrollar las sociedades, pero de ella depende también el atraso de la misma. En ese sentido, el racismo es la teoría que se deriva de esa teoría biológica, ¿cierto? Y que le atribuye a la acción de las razas el desarrollo social. Eso es fundamental entenderlo, porque si no se entiende de esa manera, nos perdemos, ¿cierto?, en ese mar tan complicado que es el tema del racismo. En última instancia, el racismo pretende explicar y pretende justificar el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las sociedades con arreglo a ciertas características naturales de los seres humanos que habitaron esa geografía y que habitan esos pueblos. En ese sentido, eh, el progreso de la humanidad, el desarrollo de la humanidad no está, digamos, en el mundo cultural, sino que está vinculado de manera natural a la raza, ¿cierto?, que habita y que transforma y coopera históricamente sobre un espacio social determinado. Esto es fundamental. Allí está el concepto de raza, allí está el concepto de racismo. Entonces, el racismo es el desplazamiento que el concepto de raza, ¿cierto?, se hace al mundo social y que intenta explicar con arreglo a estas dinámicas el desarrollo de las sociedades. Esto es demasiado importante. Y uno también podría identificar en la historia a la sociedad francesa, a los intelectuales franceses como Gobineau, que son los primeros que empiezan a aplicar esas teorías raciales, ¿cierto?, para poder explicar para ellos por qué algunas sociedades como las africanas, para ellos estaban en inferioridad de condiciones desde el punto de vista de desarrollo, si eran comparadas, por ejemplo, con Europa o con otras sociedades. Para ellos, por ejemplo, entonces, la raza, Europa estaba más adelantada, más desarrollada, ¿cierto? Porque estaba habitada por blancos, según ellos después seguía la raza amarilla y por eso Asia pues tenía los desarrollos y en última instancia estaba el pueblo, la gente negra y África explicaba eso, pues el subdesarrollo, el atraso, la marginalidad del pueblo o las sociedades africanas. Por eso es muy importante, James, porque cuando perdemos de vista la función del racismo, podemos decir cualquier cosa. No, el racismo en última instancia intenta explicar el progreso de las sociedades con arreglo a la raza que lo habita. Y ese concepto de raza es un concepto natural, genético y biológico. Entonces, las condiciones de inteligencia, las condiciones de belleza, las condiciones de talante, las condiciones de creatividad, ¿cierto? En última instancia, según esta teoría, están adscritas a la condición racial. De allí entonces, ojo, que la única manera de que una sociedad que está considerada racialmente inferior puede asumir los elementos identitarios de la sociedad que es considerada inferior es a través de la mezcla. Se tienen que mezclar. Entonces, a través de esa mezcla es posible que genéticamente las condiciones de inteligencia, de belleza, de sapiencia se le trasladen al grupo inferior. Y eso explica por qué en la mayor parte de las sociedades, ¿cierto?, en América Latina, agenciaron políticas raciales, políticas de blanquitud, políticas de blanqueamiento. Durante todo el mundo colonial y buena parte de la República Inicial en Colombia, se discutieron, ¿cierto?, las formas a través de las cuales las sociedades emergentes en Latinoamérica iban a transitar del subdesarrollo, del atraso donde lo había dejado el mundo colonial español, a convertirse en sociedades modernas. Y buena parte de esas sociedades fueron atravesadas por la idea de que tenían que mezclarse, ¿cierto?, con lo blanco. Los indígenas se tenían que mezclar con lo blanco, los negros se tenían que mezclar con lo blanco. Por eso esas políticas de blanquitud eran políticas raciales que tendían entonces a sustentar el progreso de estas sociedades, tratando de alcanzar el progreso que ya tenía Europa. Esto es fundamental. Obviamente, esto generó también
digamos, respuestas contrarias, ¿cierto? Porque si yo considero que este grupo es inferior, pues yo para qué me voy a mezclar con él. Yo lo que hago es excluirlo, lo que hago es delimitarlo, lo que hago es generarle unos espacios determinados donde estos grupos existan. En ese sentido, es muy importante estudiar en Colombia al que es considerado, entre comillas, Sabio Caldas, porque Caldas que constituyó toda una teoría, una geografía de la raza, ¿cierto? Según la cual, pues cada raza en América, en Colombia, debía ocupar una región determinada y obviamente los descendientes de españoles, ¿cierto? Blancos, deberían estar al frente de todos los procesos. Eso ha jugado un papel fundamental en esos procesos. No olvidemos, por ejemplo, que la misma política se llevó a cabo en Argentina, se ha llevado a cabo en Brasil, ¿cierto? Recordemos que hasta el mundo colonial, buena parte de la población argentina era población africana, de descendencia africana, ¿cierto? Después de la independencia y su participación allí, estas poblaciones desaparecieron y lo que hicieron los gobiernos de Argentina y estos gobiernos en general fue permitir que una cantidad de europeos llegaran a América, llegaran a Venezuela, llegaran a Argentina, llegaran a Brasil bajo la pretendida idea que la raza de estos pueblos podía llevar, ¿cierto?, a estas sociedades al desarrollo. Ahí está Argentina, que es el ejemplo más vivo de este tipo de políticas basadas en la raza. Eso es fundamental. Entonces, las razas en ese sentido existen porque han sido construidas por la idea de raza, por la idea de raza, de la biología. El racismo es su consecuencia más inmediata y existe, y el racismo que está en la cabeza de buena parte de los colombianos y en buena parte de los latinoamericanos y en buena parte del mundo contemporáneo, pues indica que de alguna manera el racismo y las razas siguen teniendo un lugar actuante, práctico en el mundo social contemporáneo. Bueno, pero yo quiero hacer acá un comentario, tener muy en cuenta para todos los que nos están escuchando. Todos pertenecemos a la misma raza. Es decir, todos somos de la raza humana. Una sola raza, una sola humanidad, como decía el sociólogo Zygmunt Bauman. Múltiples culturas, una sola humanidad. Sin embargo, usted nos está diciendo que todavía hay personas que piensan, es que usted es una raza inferior, una raza superior, una raza aria. No, esa idea hay que sacarla y esa idea también hay que sacarla a través de estudiar el pasado, de estudiar los orígenes digamos, del racismo y también de pensar que vivimos en sociedades más democráticas, donde esto hay que someterlo a debate y hay que hablar acerca de ello. Claro, y allí la escuela y la educación tienen un papel fundamental y las universidades en particular tienen un papel fundamental, porque las universidades en ese contexto pues también han jugado un papel dentro del mismo contexto de la raza y de lo racial. No han estado al margen, han jugado un papel, porque si bien es cierto, cuando uno mira, por ejemplo, qué es lo que hacen las universidades en Latinoamérica y en sociedades como la colombiana, cuál es el tipo de saber y de conocimiento que agencian y cuáles son las posibilidades que tienen de ser incluidos dentro de ese contexto institucional de saber que son las universidades, los saberes que no son eurocéntricos, pues ahí jugamos un papel determinante. Miremos a ver cuáles son las posibilidades de que los saberes de carácter africano o afrodescendientes o los saberes de carácter indígena tengan un lugar en el mundo universitario. En realidad es que no lo tienen porque también han sido expulsados bajo la misma condición de ser expresión, ¿cierto?, de sociedades inferiores. Claro, de esa manera, en tanto superior, el saber que tiene el estatus de transitar por las instituciones de educación superior, pues es el saber eurocéntrico y blanco. Si te das cuenta, de allí la dificultad, ¿cierto?, de que universidades como las nuestras y las regionales en particular, ¿cierto?, tengan la posibilidad de incluir sujetos de saber y relaciones epistémicas que tengan que ver con la negritud o
en América Latina, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo demoró la Nacional para incluir un curso de África en su currículo? Yo pregunto si la Tecnológica tiene un curso de África en su currículo. Yo pregunto si la Católica tiene un currículo, en su currículo un curso sobre África. Yo sigo preguntando si la Tecnológica, la Católica o la Libre tienen en su currículo un curso sobre culturas afrodescendientes. No lo tienen. Y cuando lo nombran, no le dan el estatus ni en tiempo ni en intensidad de un curso. Una clase de dos horas, de 3 horas, ¿cierto? Dispersan una cantidad de espacios de discusión, pero no tienen la emergencia. O sea, estas universidades siguen pensando que dedicarle un tiempo a pensar académicamente estos temas de saber siguen siendo, no siguen, siguen siendo, siguen de alguna manera significando perder el tiempo en esa situación. Las universidades también tienen mucho que hacer. Y es más, las universidades son instituciones muy importantes porque casi siempre lo que viene para el mundo social ha sido discutido previamente en las universidades. Si te das cuenta, sin muchas cosas que hoy utilizamos en la práctica social, no solamente desde el punto de vista científico técnico, sino jurídico, sino social, han hecho carrera primero en las universidades, se han discutido allí en las universidades y luego han bajado, ¿cierto?, al mundo social. Claro, y esto es muy importante, las universidades tienen un compromiso muy serio. Yo sigo insistiendo, por ejemplo, con esa diversidad de culturas indígenas que tenemos en la región, con esa diversidad de pueblos de origen africano que tenemos en la región, en el departamento. ¿Cómo es que no hay un curso sobre cultura indígena y sobre cultura afroregional en nuestras universidades? Eso es una cosa, eso es racismo, literal, racismo epistémico. Esos saberes han sido expulsados, no son reivindicados como fuentes de saber porque consideran que no aportan nada, porque sigan considerando que esos saberes no sirven para nada y que de alguna manera solamente hay que trabajar autores europeos, autores blancos, pero los saberes de la gente africana, la gente indígena, no son importantes. Y el currículo, ¿cierto?, lo está mostrando porque no han sido incorporados en los currículos de la educación superior. La universidad sigue siendo en ese escenario un dispositivo de exclusión y de propagación, de consolidación de las ideas eurocéntricas y en ese caso racistas. Hay que decirlo de una manera clara y categórica. Digamos, una perspectiva epistémica que excluye, ¿cierto?, lo que no es europeo y en ese sentido se excluye cualquier otra forma de discutir que venga de lo alternativo, de lo que se empieza a discutir, por ejemplo, en los movimientos sociales latinoamericanos. La universidad también tiene mucho que decir, mucho que aportar en ese espacio. Usted acaba de hacer un comentario muy crítico y me parece fascinante que usted lo haga. Me parece fascinante. No me podría excusar acá. Yo orientado un curso que se llama Geopolítica, donde en algunas ocasiones, tengo que ser honesto también con usted y con los que me están escuchando, pero sí me interesa mucho el tema del África, la geopolítica del África, pero cómo muchos países europeos colonizaron África. De hecho, muchas partes de África hablan francés, hablan inglés, y es un país riquísimo, es una zona, perdón, no es un país, es una zona riquísima. Y yo pienso que de las partes de los continentes más abusados del mundo ha sido África. Y pienso que esto que estamos haciendo, esta conversación y tantos movimientos que hay en el mundo, poco a poco, yo pienso que vamos a empezar a trabajar esos saberes en las universidades. Claro, y pero que no sea... y Jaime, sobre todo más importante, de sus intelectuales, de sus cuadros, porque la imagen que nos han pasado de África es que África simplemente es el mundo natural, y que allí no ha habido pensamiento, que allí no ha habido propuesta. Esto es falso. Música. Toda falsedad, música, pero de todo, la expresión misma de la humanidad. Entonces, y eso es una cosa tan terrible, que uno no entiende. Yo sigo sin entender cómo sociedades que han surgido precisamente del aporte de la gente africana, ¿cierto?, no tengan hoy
unos espacios donde puedan construirse sus relatos, ¿cierto? De esa participación de esos grupos en esos procesos reivindicatorios de lo que somos como país. Yo creo que lo más justo, ¿cierto? Es que la educación superior le dedique, ya no hablo de las universidades como instituciones, sino de la educación superior como forma de educación superior, incorpore también en lo superior estas reflexiones en torno a los saberes de estos grupos humanos excluidos sistemáticamente de una u otra forma. Es lo que Nina Friedman decía, ¿cierto? Cuando Nina Friedman discutía el tema de la cultura africana en Colombia, por allá en la década de los 70, de los 80 en el ICANN. Mire, en el ICANN en los 70 no había una línea que estudiara lo negro como parte de la antropología nacional. Porque ellos decían que lo negro no era lo antiguo y que la antropología tenía que estudiar lo antiguo. Entonces, Nina les discutía y les decía, pero es que la exclusión de lo negro, yo lo veo, decía Nina, no como una exclusión, una discusión epistémica. Yo no veo que no estudiemos lo negro en la antropología en Colombia como una discusión que haga parte o no del objeto de estudios, sino que yo veo que la exclusión de lo negro es la variante académica de la exclusión social que se ejerce sobre estas mismas comunidades en Colombia. O sea, racismo. Y solamente con el aporte y la gran pelea de Nina, ¿cierto? Se pudo incorporar, por allá en la década de los 80, una reflexión en torno a lo africano y su herencia en Colombia. No existía, hermano. Entonces, estas sociedades son sociedades muy racializadas, pero yo no quiero hablar del racismo simplemente en el mundo social. El racismo lo constituye todo el ámbito y no hay ninguna relación en América colonial que no escape a esa relación transversal que significa el racismo. Todo está atravesado por esa relación racial, por esa relación de exclusión, de, como decía también Peter Guade, de acercamiento, de huida, con los cuales nosotros en América Latina nos hemos relacionado con lo que significa ser negro. Yo quiero tocar otro tema que me parece importante, pero repito, esto va para público en general. El programa, la idea es que el programa llegue a muchas personas, no solamente académicos. Entonces quiero empezar con este comentario. Hay una canción que se llama Viejo, mi querido viejo. Sí. Usted la debe conocer, el viejo. Quiero, claro. Yo a mi abuela le decía vieja, le decía mi vieja hermosa. Es decir, yo no tengo el término viejo, yo no lo asumo como un término peyorativo. Claro. Hoy en día, yo a alguien le digo viejo, y yo me acuerdo que alguien me hizo un comentario, no diga viejo, diga persona de la tercera edad. Entonces yo le dije, sí, pero es que yo no tengo ese calibre. Es decir, yo no asumo la palabra viejo como algo peyorativo. Por eso hice alusión a la canción de Piero. Ahora, pasemos al lado, porque estos temas hay que tocarlos. Sí, claro, porque son importantes. Yo tengo amigos, y grandes amigos, ahí en la Virginia y en varias partes, que entre ellos se dicen mi negro, entre ellos, ¿qué hubo mi negro? Tran. Y yo también le he dicho, ¿qué hubo mi negro? ¿Qué tal? O sea, entre ellos se dicen mi negro y yo también le he dicho mi negro. Sí, entiendo. Uno escucha, por ejemplo, una mujer afrodescendiente que le dice a otra que usted tiene la tan hermosa. Entonces, como esto lo habíamos hablado ya, y eso tiene que ver con el lenguaje, ¿está bien o está mal esas expresiones? ¿Cómo eliminaríamos? Usted me hablaba de unas teorías, que era la teoría pragmática, la teoría generativa. Yo quisiera, como es, ahora, termina acá mi comentario. Usted tiene un texto que se llama La gente negra en los libros de textos de ciencias sociales en Colombia. ¿Por qué no lo tituló La gente afrodescendiente? O sea, ya va hacia donde sí. Entonces, ahí le digo como la reflexión, profesor. No, claro. Por eso cuando hiciste, planteaste la situación problema, yo precisamente lo entendí como eso, porque es una situación compleja. Porque en esa situación influyen y están determinadas muchísimas relaciones.
muchísimas relaciones, en relaciones de orden afectivo, relaciones de orden social y sobre todo relaciones que tienen que ver con la subjetividad en un momento determinado. Pero el contexto en el cual se mueve la situación tiene que ver con el contexto reivindicativo de tanto de las comunidades étnicas en Colombia y en el mundo, pero también en Latinoamérica. Pero en Colombia cuando las comunidades negras empiezan a politizarse como grupo intelectual, como sectores, ya no solamente como un sector social indeterminado, sino como sectores sociales, digamos, formados intelectual y políticamente y académicamente, un elemento de identificación de esa discusión viene dado por la idea de que tanto en el mundo académico como en el mundo social, la nación como tal, de una u otra forma, no había incorporado, es decir, había excluido para algunos de manera intencional el aporte de las comunidades negras en la construcción de la riqueza nacional, no solamente de Colombia, sino del conjunto de las naciones de Latinoamérica. En el contexto de esa discusión, entonces, es que se va a plantear la importancia del legado africano, del legado africano. Ahora bien, ese legado africano, al ser reivindicado, se reivindica con la presencia de los hijos de África en América, con los hijos de África en Colombia. Y entonces, dentro de ese contexto, viene una serie de, digamos, de investigaciones, de trabajos que empiezan a reconocer, por ejemplo, que los primeros africanos que llegaron a América en calidad de esclavos, ni siquiera eran llamados negros. Casi siempre tenían como nombre el lugar de África donde habían sido incorporados dentro de la trata. Si te das cuenta, Minas, Yolos, Ararás, tenían esos nombres. Y se va dando cuenta que en el transcurso de la colonia, mientras la colonia se va extendiendo y se va desarrollando, pues esos primeros nombres empiezan a borrarse y empieza a aparecer un nombre genérico para pues, que aglutina el conjunto de los diversos pueblos que llegaron de África en condición de esclavizados a América y a Colombia en particular. Ya no eran minas, ya no eran ararás, ya no eran yolos, sino que eran negros. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Correcto. esa palabra negro, cierto, que es un genérico que ya no distinguía la diversidad cultural de esos primeros habitantes esclavizados que llegaron a América, pues presupone una reducción que al mismo tiempo opera como unos elementos identificadores de esa diversidad en tanto ya grupo homogéneo negro. Entonces, ¿qué era lo que significaba ser negro en el mundo colonial? Pues significaba tener fuerza, ser esclavo, ser cosa, ser menor de edad, no ser ciudadano. Entonces, dentro de ese contexto, el amo, el dueño del dueño de la fuerza de trabajo que la había comprado, porque no era un ser humano no era un ser humano el que tenía una cosa, cierto, que le trabajaba. Entonces, esa cosa que le trabajaba, ese instrumento que le trabajaba, pues al no ser un ciudadano y al no ser humano, pues era su negro. Y él le decía a su negro, mi negrito. ¿Sí te das cuenta? Y claro, dentro de esas relaciones de amo-esclavo que se dieron en el mundo colonial, pues mucha gente negra, pues también asumió mi negro, ¿cierto? Como una expresión de cariño. Pero lo que se estaba operando allí era la reducción al mínimo estado o sea, al mínimo, no, al máximo estado de animalización, ¿cierto? Y de reducción de lo humano de ese ser. O sea, no era un ser humano, sino que era mi negro, mi cosa, si te das cuenta. Y esa expresión, mi negro,
¿cierto? Pues en el decurso de la historia colonial de América, pasó a ser una forma coloquial y cariñosa y afectiva de saludar, pues allá no solamente a la gente negra, sino al conjunto de las personas mestizas o no, negras o no, que habitaban América. Pero no se puede desconocer la emergencia del término, la emergencia de la situación. Es decir, en qué contexto es que emerge la expresión, ¿cierto? Que hoy puede ser usada de manera afectiva en ciertos contextos, pero para el grupo de intelectuales, para el movimiento social afro, ¿cierto? No es pertinente y no es justo que se le llame negro o mi negro en el mundo, en el pleno siglo XXI, a personas que ya, primero, a fuerza de sus propias vidas, participaron en procesos de descolonización, participaron en procesos de independización de estas naciones y ganaron su ciudadanía. Entonces, hoy esas personas son ciudadanos y ciudadanas y como tales tienen nombre. Entonces, así como la gente negra y la gente indígena no le dice al mestizo, hey, mi mestizo, o hey, mi blanco, o hey, mi... No, te dice James, te dice, te llama por tu nombre, y si no se conoce tu nombre, te dice señor, señora, ciudadano, ¿cierto? Pues la gente también le dice al otro, hey, no me digas negro, yo soy un ciudadano, dime señor, dime, hey, caballero, dime, hey, joven, lo que sea, pero no me digas negro porque es que a mí no me gusta, dicen algunos, no me gusta que me digan negro porque es que ya no estamos en esas relaciones de subordinación. Entonces el otro me dice, no, es que yo te lo digo por cariño, pero es que el mestizo no le puede decir al otro, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser nombrado? Porque es que el otro está luchando por una representación genuina. Y si el otro le dice, cierto, mira, no me digas negro que no me gusta, pues llámalo como él quiere que lo llames. ¿Cómo quiere que te llame? Pues porque yo como mestizo, claro, eh, como, como persona que he estado inmersa dentro de esa historia colonial, no tengo por qué conocer, digamos, el origen de la expresión y del trato como tal. Yo lo puedo estar utilizando de manera afectuosa, pero el otro me está haciendo un reclamo y me está haciendo un llamado. Y si ese otro que me está llamando y me dice, no me gusta que me llame así, llámeme de esta manera, pues el otro tiene que llamarlo como el otro le gusta que le llamen, como quiere ser llamado y no como yo, ¿cierto? Lo quiero llamar, porque tengo que reconocer que el otro tiene derecho a un nombre y tiene derecho a ser llamado como a él le gusta y no como yo quiero, y como yo quiero que lo quiero ser llamado. Pero claro, porque le dicen, mire, de aquí no te llamo indígena, no te llamo blanco, no te llamo mujer blanca, yo te llamo por tu nombre. Entonces, en ese contexto, por más que las personas digan que la expresión negrito o la expresión mi negro son expresiones afectuosas que lo pueden ser, ¿cierto? El origen mismo de la expresión que juega con unas ataduras, que juega con unos procesos de exclusión, invisibilización, negación de lo humano, en el decurso de esta historia colonial en las cuales estamos inmersos, pues también lleva a que sea justo que muchos sectores hoy no quieren ser identificados con esa expresión que en el mundo colonial y que para muchos hoy sigue siendo señalada para identificar lo que no gusta, lo que es sucio, lo que es asqueroso, lo que es salvaje, lo que no corresponde a un trazo de humanidad. Entonces, mucha gente, cuando dice eso, está diciendo es, no me digas eso, llámame, humanízame, dime mi nombre. Es eso, en ese sentido, entonces, es una discusión, pero yo también entiendo que, que, que el otro que me dice negro en algún momento determinado lo está haciendo con toda la integridad, con toda la honestidad y con toda la afectividad del caso, que no me quiero ofender. Entonces, claro, si a mí no me gusta, yo también tengo que decirle, mire, yo respeto lo que tú pienses, pero de ahora en adelante, pues llámame como yo quiero que me llames, y yo lo que quiero que me llames es así. Me llamas Américo o me llamas Luis, pero no me digas negro porque yo, digamos que no estoy en ese tipo de relaciones y no me gusta porque eso no significa una cantidad de cosas que a mí
¿cierto? Y podría decir a alguien, no me gusta porque me recuerda en ese pasado de sometimiento de ignominia en el cual pues esas relaciones coloniales basadas muchas de ellas en la esclavización sometieron a la población afro. Entonces, en la medida en que para muchísimas personas lo negro significa la negación de la condición de lo humano, es importante, porque si profundizamos un poquito más, ese mundo colonial en realidad construyó una relación de opuestos, negro-blanco, donde lo negro era lo más bajo de la escala y lo blanco era lo superior de la escala. Es más, esas relaciones de casta, ¿cierto? De casta que se dieron en la colonia, estaban basadas precisamente en esta relación blanco-negro, donde el mundo colonial planteaba unos obstáculos bien serios que la gente tenía que ir sorteando, ¿cierto? Para ganar humanidad. Y esos obstáculos partían desde que lo negro era la concepción más inferior y tenía que ir ganando en blanquitud hasta llegar, ¿cierto?, a una condición de blanco que tenía que ser reconocida por la corona o por las autoridades del mundo colonial, que decía que esa persona ya no tenía en su condición genética ninguna gota de sangre, si estuvo mezclado en algún momento. Es decir, se le reconocía su blanquitud. Y reconocerle su blanquitud era reconocerle, claro, su condición de humanos. Entonces, este mundo colonial ha surgido precisamente de la idea que ser negro es bajarse a lo inferior y ser blanco es subirse a la condición de mayor estatus social. Y esa idea no terminó y no ha terminado con con la eliminación de la esclavización. Esa idea no terminó con la independencia. Esa idea sigue jugando un papel fundamental en las concepciones de vida de la gente en Latinoamérica, porque la educación que recibimos y los libros de texto siguieron montándose sobre esa idea de que lo blanco era superior y ningún texto le ha enseñado hoy a los colombianos, pero tampoco a los latinoamericanos, ¿cierto? Ningún proceso a través del cual se puedan desenvenenar de esas ideas que son eso, realmente venenos ideológicos, ¿cierto? Que la gente sigue montando y por eso sigue amando de alguna manera su blanquitud y sigue odiando su negridad o su negritud o su herencia afrocolombiana. Simple y llanamente es mirar ciertos ejercicios lingüísticos y que sirven como ejemplo, ¿no? Allí donde nace el chico, el bebé blanco, eso es sinónimo de identificar las características del bebé blanco con la inteligencia, con lo puro, con lo más granado de la condición humana, pero allí donde nace el bebé negro no pasa lo mismo. Entonces hay un proceso de expulsión, ¿cierto?, de lo negro que opera bajo diferentes dispositivos, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay unos procesos de aceptación de lo blanco que opera también bajo la función de ciertos dispositivos escolares, sociales y culturales de aceptación de uno y de negación de lo otro, y eso no ha terminado por más que se hizo la independencia, por más que en el 51 aparentemente se hizo la ruptura con la esclavización como institución, pero el mundo colonial sigue habitando en la cabeza de los colombianos. El mundo colonial en forma de idea, en forma de conceptos, en forma de colonialidad, ¿cierto?, sigue existiendo, porque la educación no ha hecho un debate complejo, serio, profundo sobre lo que ha significado y lo que significa ser latinoamericano y lo que significa ser colombiano y cómo ha surgido esa latinoamericanidad y cómo ha surgido esa colombianidad. Apenas hoy, después de los 80, a instancias de los movimientos sociales afros e indígenas, esa relación empieza a vehicularse, a dinamizarse y de alguna manera a surtir ciertas consecuencias, como precisamente este espacio en el cual lo estamos debatiendo. Pero este mismo espacio sigue siendo muy reducido
a la manera como circulan las otras ideas de aceptación de lo blanco, ¿cierto? Como lo natural, como lo superiormente natural, ¿cierto? Y lo negro como lo que es naturalmente inferior. Entonces, a eso precisamente que estamos debatiendo, y la situación que tú estás planteando, en última instancia, remite a esta situación tan compleja que estamos planteando. Por esa razón, más allá de la expresión mi negro o mi negra, ¿cierto? Lo que existe realmente son esas relaciones de colonialidad del saber, colonialidad del saber del poder, y esas prácticas que, a pesar de que los movimientos sociales las enfrentan hoy con todas sus fuerzas y con todas sus dinámicas, siguen insistiendo en aparecer como naturales y siguen insistiendo en aparecer como formas regulares de relaciones de la vida con el otro, en este caso, pero no son tan fáciles, no son tan sencillas y son tan complejas como la estamos planteando en este momento. Usted me hizo acordar de una entrevista que le hicieron al gran boxeador Muhammad Ali. Y era en la entrevista, bueno, Muhammad Ali pues ha sido uno de los grandes boxeadores que han existido en el mundo. Y en una entrevista que yo sugiero mucho que la vean, que está en internet, él dice lo siguiente defendiendo, o digamos, poniendo en tela de discusión la discriminación racial en Estados Unidos. Entonces él dice, ¿por qué la casa tiene que ser blanca? ¿Por qué la casa blanca? ¿Por qué los ángeles tienen que ser blancos? Es decir, que lo negro es malo. El gato negro es malo, o el gato negro es sinónimo de superstición. O sea, como si lo negro fuera malo. Y entonces él dice y hace reír a la audiencia y no, a mí es mejor el pastel blanco. Y él dice, no, a mí me gusta el chocolate. El diablo es negro. Dios tiene que ser blanco. O sea, ¿por qué lo negro no? Es una crítica mordaz que hace Muhammad Ali a este tema, a esta intervención que usted hizo, muy pertinente me parece. Y pienso que tenemos que cambiar ese lenguaje. Así Claro, es. para decir que hubo blanco, no, que hubo James. Así es. Hubo James. Así es. Además, es que los colores de piel son es decir, son muchísimos. Y lo rico del mundo es la diversidad. Perfecto. Lo rico del mundo es la diversidad. Entonces, me parece que ese comentario que usted hizo es muy pertinente, incluso porque sí se puede decir comunidad afrodescendiente, pero tenemos que cambiar esos discursos dentro de distintas comunidades. Llámeme el nombre que yo quiero que me den y que me represente como un ser humano, porque yo tengo mi propia identidad. Exacto, esa es. Allí lo que la discusión que se plantea es por la condición humana. ¿Qué es lo que me hace humano? Y entonces lo que me hace humano es lo que yo defiendo como elemento identitario. Y entonces eso que yo defiendo como elemento identitario que me hace humano, yo lo opongo a esos elementos que el otro usa, ¿cierto? Y con los cuales quiere identificarme, pero que yo reconozco deshumanos, huyo de ellos y también me enfrento a ellos y le digo, no, es que allí no encuentro yo mi condición de humano, sino que encuentra eso que vos me estás llamando, ¿cierto? Remite a una condición de animalización y de deshumanización, ¿cierto? Y no es una discusión inane, no es una discusión sin importancia, es una discusión demasiado compleja, muy importante, y no corresponde tampoco, digamos, a una tontería de la gente indígena y de la gente negra en particular. Son reivindicaciones muy poderosas porque esas son los dispositivos a través de los cuales terminan naturalizándose la exclusión y la subordinación del otro. Si te das cuenta, esos dispositivos tan naturales a través de los cuales la cultura misma existe. Porque es que si hay un dispositivo más importante que el lenguaje para que la cultura y la sociedad existan, yo no encuentro otro. ¿Sí te das cuenta? Y si todos esos dispositivos que el lenguaje utiliza para que los otros existan,
¿cierto? Son importantes, pero si yo también los reconozco como dispositivos de naturalización, pero yo también lo puedo utilizar como dispositivos para emancipación y para transformar ciertas prácticas sociales, pues yo simplemente los utilizo y los recojo y los pongo en uso. ¿Sí te das cuenta? Entonces ya cuando yo voy al lenguaje, yo ya no puedo reconocer el lenguaje como un dispositivo ingenuo, como de lo que tratan de hacer muchísimas personas. Pero es que yo no te he tratado de insultar. Sí, tú no me trataste de insultar, pero es que el lenguaje no es neutral. El lenguaje siempre, ¿cierto?, dispone relaciones de poder, relaciones de saber y remite a cosas. Es que yo te estoy diciendo una cosa que en este momento yo estoy sintiendo, es cierto, tú la estás sintiendo, pero yo te recuerdo que las palabras con las cuales tú me estás diciendo lo que estás sintiendo tienen una historia. Y esa historia es esta, y es la otra. Por esa razón yo te digo que es mejor que me llames de esta manera, porque ahí nos reconocemos los dos como humanos, o por lo menos como pares o como ciudadanos, ¿cierto? Ya no me remite a ese mundo colonial, a ese mundo donde hay una cantidad de castas, donde yo, negro, mulato, sambo o lo que sea, ¿cierto? Tengo un lugar en el mundo colonial. Ya no es ese mundo, ya es el mundo moderno que con todas sus ambigüedades y todas sus complejidades ha sido tramitado a partir también de la participación que he tenido yo como colectivo en ese proceso de emancipación del mundo. Es que el mestizo, ¿cierto?, en América Latina, o el blanco en América Latina, no existe como un ser emancipado sin mi concurso, sin mi participación como negro o como afrodescendiente o como indígena o como mujer. Si te das cuenta, no existe. Es decir, porque ha sido mi participación, ¿cierto?, el que ha hecho posible su existencia libertaria, su existencia como ciudadano, pero también la mía. Entonces, no puede ser que en ese contexto en el cual ambos hemos construido y hemos dado la vida para construir ese espacio de autonomía y de igualdad, yo me siga dejando que el otro no me trate como igual, sino que me trate como él quiera, ¿cierto? O como él suponga que debe ser tratado. Entonces, ese es el problema que digamos, muchísimos sectores intelectuales ven en esas expresiones lingüísticas. Es decir, ahí en esas expresiones lingüísticas se cruza toda la historia de estas naciones. Por eso son tan complejas esas expresiones. Y a propósito de lo que tú planteas, el ejemplo digamos, más cercano fue el de Cavani. Recuerda que Cavani está en este momento jugando en la liga inglesa y él fue suspendido porque en Twitter él hizo un comentario a un amigo de su país donde lo felicitaba a Cavani por su actuación. Entonces él le devolvió el saludo diciéndole gracias, negrito. Y esa gracias, negrito, en el contexto de la cultura inglesa, claro, las sociedades inglesas, los movimientos negros son muy fuertes y muy poderosos y tienen en debate todo este tipo de relaciones, pues llevó, ¿cierto?, que a Cavani lo suspendieran. Pero entonces todo el mundo salió a defender a Cavani, incluso los cuadros intelectuales más acabados y más pues, de mayor pues, lumbrera, como la Academia de Lengua de todos estos países, diciendo que Cavani no había cometido ningún acto discriminatorio, ninguna expresión racista había dicho Cavani, porque eso era una expresión natural de la gente en Uruguay y Paraguay, sobre todo esta parte de la región del Río de la Plata, y que él no había cometido ninguna discriminación lingüística. Claro que la cometió, claro. Ahora, la cometió, claro, y utilizó una expresión que tiene un origen claramente racial. Otra cosa es decir que Cavani es racista, son dos cosas diferentes. Si te das cuenta, ese mero hecho no me puede llevar a mí a decir que Cavani es racista, pero él utilizó una expresión racista. ¿Lo convierte en racista? Posiblemente no, ¿cierto? Porque yo tengo que entender y hasta actuar y digamos y creer en su versión que él utilizó esa expresión dentro de ese contexto subjetivo que era digamos, afectivo y de agradecimiento a su amigo. Pero eso no quita que en sí mismo
esa expresión tenga una carga, ¿cierto?, histórica socialmente que lo vincula con lo que estamos planteando. Bueno, yo quiero tocar un tema que me parece muy importante y una de las cosas que como seres humanos ha sido deplorable ha sido el tema de la esclavitud. Voy a hacer este comentario. Los egipcios tenían esclavos en culturas muy antiguas. Los griegos, Esparta, más que todo, principalmente Esparta, tenía muchos esclavos, igualmente también lo tenía Atenas, Grecia también era una cultura esclavista. Y muchos pueblos antiguos tenían esclavos, por lo menos los que surgían en las guerras. Entonces, ha sido un fenómeno masivo en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad. Pero en el año más o menos, estamos hablando de 1800, la esclavitud en Estados Unidos, que es como de las más emblemáticas, la colonización de este continente, fue el tema masivo de la esclavitud. Yo admiro mucho a una persona, lo conocí por un autor que se llama Carl Sagan, el autor se llama Frederick Bagley, fue un esclavo norteamericano, estadounidense, y él aprendió a leer. Yo invito mucho a las personas que estudien este autor. Él aprendió a leer y se dio cuenta que la lectura era el camino para salir de la esclavitud. De hecho, el texto se titula El camino de la libertad. Es decir, voy a citarlo acá tal como aparece. Un capitán, cuando Frederick estaba aprendiendo a leer, le dijo lo siguiente a Frederick Bagley, abro comillas: un negro no debe saber otra cosa que obedecer a su amo, hacer lo que se le dice. Aprender echaría a perder al mejor negro del mundo. Si enseñas a un negro a leer, sería imposible mantenerlo. Le incapacitará para ser esclavo a perpetuidad. Cierro comillas. Esta frase, que la escuchó Frederick Bagley, cambió su vida, porque él se escapó, él aprendió a leer y la esclavitud se acabó en Estados Unidos más o menos en 1830. En Colombia, si no estoy mal, 21 de mayo de 1851, bajo el gobierno de Jorge López. Estamos de acuerdo. Para mí, en Francia como en 1794 aproximadamente, pero en 1840, porque Napoleón luego lo volvió a implementar y luego definitivamente la esclavitud fue abolida en 1848. Es decir, hace poquito abolimos la esclavitud, muy poquito, en comparación con la historia que lleva la humanidad. Pero seguimos teniendo formas de esclavitud. Entonces yo quisiera que usted, profesor Américo, nos hablara acerca de eso, porque usted me comentaba en una charla que tuvimos que hay una diferencia entre esclavismo y esclavitud y esclavización. Me gustaría que nos explicara muy bien esa diferenciación. Sí, se podría sustentar lo siguiente, es decir, el desarrollo de la historia ha sido dividido en etapas según la perspectiva occidental, de Occidente, y una de esas etapas corresponde a lo que se denomina periodo o historia de la esclavitud, ¿cierto? Esa historia antigua de esas sociedades que tú me estás planteando tenía como relación social dominante la esclavitud, ¿cierto? La esclavización de ciertos actores, de cierta población, a la cual se llegaba a esa condición por guerra, por deuda o por otra condición. Sobre todo por guerra, porque como parte del botín, el pueblo triunfante en la guerra, el bando triunfante, se apropiaba al ejército o al soldado, ¿cierto?, enemigo, como parte del botín que podía ser vendido o podía ser asumido, ¿cierto?, para trabajo doméstico, para otro tipo de cosas, ¿cierto?, propios de la época que estamos planteando. Pero ese es el periodo, eso corresponde a un periodo en la etapa de la humanidad. Entonces uno podría llamar, como, ellos lo dividen en comunidad primitiva, sociedad esclavista o antigua, edad media, edad moderna y capitalismo, ¿cierto? Entonces ahí dentro de ese periodo de la historia, la antigüedad o esclavista, ¿cierto?, constituye una etapa. Habría que también señalar que en este primer periodo la condición de esclavo no tiene que ver con una condición racial,
como te digo, se llega a la esclavización por diversos motivos, pero no hay ninguna evidencia, cierto, histórica que diga que dentro de esos motivos tenía que ver pertenecer a una raza en particular. Eran otros motivos. Pero en el desarrollo de la edad moderna, fundamentalmente en el siglo XV, cuando se hacen todos esos descubrimientos geográficos y Europa empieza a robarse el mundo y a anidarse el mundo y empieza esa occidentalización del mundo con Europa, pues estos europeos que llegaron a América, unos que llegaron a Norteamérica y los españoles que llegaron primero a América Latina, pues tenían que dirimir la manera como tenían que explotar, ¿cierto?, los recursos naturales que este pueblo, que este continente tenía y que al mismo tiempo significaban la fuente de poder de sus propias naciones. En ese momento, el desarrollo de las fuerzas productivas pues no estaba tan desarrollado y obligaba a que fuese trabajo humano y físico el que tuviese que emplear para la explotación de esos recursos. Eso llevó primero entonces a que ellos explotaran a indígenas y esa explotación de los indígenas pues trajo una cantidad de consecuencias, según dicen pues, la historiografía en América, para estas poblaciones. Por esa razón, dicen también ellos, que esa historiografía dice que muy pronto se vieron obligados a recurrir a la población de origen africano. ¿Pero por qué se vieron obligados a recurrir a la población de origen africano? Obviamente porque seguramente hubo una merma demográfica ocasionada en los indígenas por los sometimientos a un trabajo al cual no estaban acostumbrados, ¿cierto? Fueron sometidos por parte de los españoles en el contexto de un capitalismo inicial. Eso está claro. Pero también ya fueron a Europa por una cosa importante, porque ya las relaciones que tenía Europa con los africanos databa de muchos siglos hacia atrás. Entonces ellos ya con mucha parte, sobre todo de España, de Portugal, habían tenido ya de una u otra manera vínculos comerciales y trato muy cercano con estas poblaciones y con estos, digamos, liderazgos africanos. Por eso le fue muy fácil proponer la traída de africanos a América, porque ya conocían ese trabajo, ya conocían, ya habían entrado en el mundo europeo, en esas relaciones, ya tenían, ¿cierto?, memoria de esas relaciones. Por eso trajeron a africanos en condición de esclavizados a América. Pero ese es otro, mira que esa forma de esclavización sí tiene como característica fundamental que fue la población de africana, bajo la idea de que el negro era más fuerte, ¿cierto? Y podía adaptarse a las condiciones físicas y climáticas del terreno en América, en el contexto de la producción del oro, porque además ellos sabían que esas manos africanas eran muy habilidosas en la extracción del oro, porque ya conocían, tenían esa memoria y tenían ese saber de estas personas. Por eso, la gente que llega de África a América no llega de cualquier parte, llega de ciertas partes de África donde el español ya sabía que tenían esos africanos esta memoria, esta práctica sobre cómo tener cómo explotar esos yacimientos y este metal. Pero entonces es muy importante porque lo que tú me preguntas es la diferencia entre esclavo y esclavización, porque casi siempre esos procesos de esas sociedades esclavas son presentadas como sociedades muy pacíficas y como sociedades muy tranquilas, cuando lo que en realidad pasa es que al interior de esas sociedades siempre hay movimientos que enfrentan a los esclavos sublevados con el régimen que los oprime. Entonces, en ese proceso no hay digamos, una naturalización del esclavo, sino que hay un sometimiento del esclavo. Por eso no es pertinente hablar de esclavitud, sino de esclavización, para poder, digamos, dejar claro la acción forzosa del sometimiento del otro. No es que el otro haya nacido para ser esclavo, como decía Aristóteles y decían los filósofos antiguos. No se trata de eso.
Se trata de que el otro ha sido sometido, ¿cierto?, por la fuerza militar o por la violencia física a esa condición. Y por esa razón, este que ha sido sometido a la condición de esclavo, ¿cierto?, no siempre está dispuesto a reivindicar su libertad, emancipándose, organizándose con otros y enfrentando el poder que los subordina. Por esa razón es muy importante decir, entonces, esa acción de esclavización, ¿cierto? Para poder que tenga posibilidad la emergencia de esas acciones bélicas y contradictorias que marcan la naturaleza de estas sociedades, como lo que pasó en el mundo colonial de la Nueva Granada. Constantemente, ese mundo colonial estuvo plagada por fuga de esclavos, por revuelta de esclavos, por construcción de comunidades de gente escapada, de gente negra escapada, buscando los lugares más inhóspitos y fundando todos estos palenques y dando paso a toda esta cultura cimarrona, ¿cierto? Del cual hoy, pues, toda la gente negra en América y en Colombia pues se siente orgullosa de ese pasado porque están indicando que siempre hubo un proceso emancipatorio, un proceso de enfrentarse y de no reconocer por simplemente que eran, o sea, de manera natural su esclavización, porque nunca lo fueron. Por eso es muy importante distinguir entre la esclavización y la esclavitud. No hubo la esclavitud, es más, la esclavitud yo casi nunca la encuentro, ¿cierto? Sino asociada a la esclavización, a la acción que tiene el otro para someter al otro a la condición que el otro quiere que haga. Siempre hay una fuerza que lo obliga. Y esa fuerza no solamente es física, ¿no? No solamente es la carimba, no solamente es la cadena, no solamente es la marca, no solamente es el amarre, sino también hay unas dinámicas simbólicas de negación, de pérdida de ese pasado que traía este esclavo y la fuerza que de imponer dentro de sus cabezas otros imaginarios. Estoy hablando aquí de procesos como, por ejemplo, la evangelización, ¿cierto? Ese proceso de evangelización que se da en América, pues tiene como fin empezar a naturalizar al otro esclavo, ahora sí esclavo, a las condiciones del amo, si te das cuenta. Cuando uno lee, por ejemplo, Raíces o ve la película de Raíces de Alex, descubre precisamente que el esfuerzo de este personaje africano para no perder su nombre original, ¿cierto? Y siempre está luchando para no dejarse llamar o por no dejarse imponer el nombre gringo norteamericano que le quería imponer el amo. Claro, al final él termina vencido y termina asumiendo el nombre gringo y olvidando su nombre africano. Por lo que yo quiero mostrar con esto es que esos procesos de esclavización son tanto físicos o materiales como simbólicos. Y es una acción en la cual se va toda la vida social de las sociedades en las cuales hay amo y esclavos. Gracias por esa aclaración, profesor Américo. Yo diría, frente a lo que nos acabo de decir, pues todavía seguimos siendo esclavos, y muchos de nosotros. Hay otra forma, así es. Claro, son otras formas a través del lenguaje, a través de la economía, a través, claro, otra persona tiene más dinero que yo, entonces piensa pues que es más poderosa que yo y que me va a subyugar a mí. Hay diferentes formas de esclavización en el mundo. Yo me acuerdo me hace acordar un poco de este neomarxista que se volvió muy famoso, Byung-Hyun Chan, que dice que nosotros prácticamente el emprendimiento es como un glamour. Así es. Nosotros nos esclavizamos a nosotros mismos, así es. Así es. Yo quiero tocar un tema muy importante, porque estamos conversando, pero ustedes tienen casi toda la palabra. Para mí, yo he dicho lo siguiente: Chocó es una zona, me parece, no conozco Chocó, para que sepa también eso, tengo que conocer Chocó. Pero lo que he visto, lo que he leído, los videos, todo lo que yo he visto, la zona la he estudiado, aunque no he estado allá, es una zona riquísima, debería ser la zona más rica del país. Hay puertos,
su gente, selva, pero es una de las zonas más pobres de Colombia. Yo acá tengo un dato, usted me lo corroborará. Según el censo del 2005, el 10% de la población colombiana es afrodescendiente, más o menos 5 millones de habitantes. Pero de esos 5 millones, 45% vienen a pobreza. No hemos tenido un presidente afrodescendiente, hemos tenido senadores. En países como Estados Unidos, pues, digamos, se han dado pasos. Ya habíamos hablado que todos somos de la misma raza, Sí, sí. pero hay comunidades que necesitamos que estén más inmersas en la cultura. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo quisiera como una respuesta contundente. Yo sé que esta pregunta para usted puede ser muy difícil, doctor Américo, pero ¿cómo hacemos para fortalecer esta zona en el Chocó? ¿Cómo hacemos para que esté más visibilizado las comunidades afrodescendientes en Colombia? ¿Usted ha notado un progreso o ha notado progresos momentáneos y luego retroceso? Quiero que nos hable un poco sobre ese tema, doctor Américo. Bueno, pues en ese tema, pues yo soy un poco crítico en el sentido de pensar primero en el concepto de desarrollo y de progreso que tenemos, ¿cierto? Porque casi siempre pensamos el desarrollo y el progreso con arreglo a términos de la economía capitalista, ¿cierto? Y si bien es cierto, eso puede significar progreso, también nos ubica en una serie de dificultades de todo tipo, sociales, medioambientales, una cantidad de cosas. En ese sentido, yo podría plantear que para las comunidades como la del Chocó, las comunidades del Pacífico, que son nuestras comunidades, se tiene que generar un tipo de desarrollo que debe estar vinculado con el concepto de desarrollo de estas comunidades. Es lo que algunos llamarían etnodesarrollo, ¿cierto? Que podría ser entendido como la posibilidad de indagar en lo que los actores sociales de estas comunidades podrían brindar, ¿cierto?, al contexto de la sociedad. No simplemente entendido como una idea que venga de afuera hacia estas comunidades, porque sí, porque si esa es la idea de desarrollo, es así que yo siempre he notado que cuando esto sucede, siempre hay un retroceso de las comunidades, un retroceso terrible de las comunidades. Cuando es el gran capital el que llega a explotar los recursos de las comunidades, cualquiera que sea el recurso, bien sea petróleo, bien sean el recurso maderero, el recurso fluvial, casi siempre esto funciona como una economía de enclave, que lo que hacen es tender las vías para que los recursos salgan, ¿cierto?, de la región que las produce a las regiones donde las transforman, y casi siempre no hay ninguna forma de bienestar ni forma reales de constatar que la calidad de vida de las personas se hayan transformado. Entonces, es muy importante esta situación. Y hacia esto le sumamos que muchos de los actores que dirigen estas comunidades están vinculados a las relaciones de corrupción, de la corruptela del mundo nacional como es el de Colombia, pues se construye un cuadro verdaderamente deplorable para estas comunidades. Pero es muy importante también entender lo que entendemos por pobreza, ¿cierto? Porque podríamos estar pensando que la pobreza es falta de cosas materiales, y cuando uno descubre, por ejemplo, las relaciones del Chocó sin romantizarla, ¿cierto? Uno descubre que puede haber ahí también otros elementos de una cultura consuetudinaria que no hemos entendido. Lo que sí es claro es que en términos de calidad de vida, en nuestras comunidades adolecen de las cosas más mínimas. En términos de salud, los niños se siguen muriendo por enfermedades que hace rato la medicina curó y que ya no se mueren los mismos niños mestizos en el interior del país. Eso es clarísimo. Cuando uno mira, por ejemplo, el nivel de desempeño de los estudiantes del Pacífico, de estas zonas, con relación a los estudiantes de la región andina, uno encuentra que hay
que hay verdaderos abismos. Cuando uno mira, por ejemplo, la brecha digital, uno encuentra, digamos que hay una pobreza en el sentido de que no hay formas históricas a través de las cuales los estados logren hacer partícipes a estas comunidades de los desarrollos que tienen las otras comunidades, como por ejemplo las de la región andina. Eso es fundamental. Allí hay una cosa y en ese sentido uno podría hablar de pobreza, pero no podría hablar de pobreza en el sentido de simplemente comparar la concepción de pobreza que tiene el capitalismo como abundancia de una cantidad de cosas y trasladarla de manera mecánica a la manera como vive la gente en el Pacífico, porque se puede llevar sorpresas y puede identificar que el pobre realmente pueden ser otros. Eso no significa que no hayan problemas en las comunidades, porque tampoco se trata de romantizar. Y que es importante que las comunidades, digamos, exploten de manera muy inteligente sus recursos. Eso sí es muy importante. Pero eso no puede significar que la explotación de estos recursos no pueden significar el desalojo de las comunidades, porque es que allí eso es un riesgo muy grande, porque es que estas comunidades del Pacífico, sobre todo en el Chocó, tiene unos vecinos, tiene unos vecinos que más que vecinos son unos enemigos y que pueden generar unas relaciones completamente desiguales de robo, de apropiación y de expulsión, porque además tienen los mecanismos de violencia necesarios para expulsar a la gente, ¿cierto? Porque simplemente nadie puede, digamos, quedarse en un medio donde la vida es amenazada, ¿sí te das cuenta? Entonces, es muy importante. Entonces, cuando tú me preguntas que si yo identifico elementos de progreso en las comunidades, entonces yo pregunto primero qué tipo de progreso, ¿cierto? Y dice que tengo que identificar, porque si es el progreso de tipo capitalista, no lo encuentro allí, no lo he visto y pienso que si ese progreso se aplica de manera mecánica a las sociedades, no va a haber progreso, sino que lo que va a haber es expulsión, expropiación de las comunidades y ahí sí se va a generar mayor pobreza de las comunidades. Yo lo que quiero ver, y para eso estamos, digamos, generando esos espacios, es un sector industrial del Pacífico empoderado de sus recursos y proponiendo formas de desarrollo ligados a la concepción de cultura y a la concepción de mundo que tiene la gente en el Pacífico. Y desde esa concepción, ¿cierto?, hacer los vínculos con el mundo capitalista para poder generar desarrollo endógeno al interior de las sociedades y para poder transformar de manera armoniosa realmente las comunidades. De lo contrario, va a ser muy, muy, muy complicado porque termino con esto. Yo lo que estoy observando, así como van las cosas, con la apertura de vías de comunicación como la carretera, ¿cierto?, que va a comunicar a toda esta zona paisa con el Pacífico. Yo lo que me preocupa, porque yo estoy viendo que a la vuelta de unos 10 o 15 años va a cambiar la geografía demográfica de estas comunidades. Y cuando hoy vamos en la carretera, en los buses mirando, vemos las comunidades negras a la orilla de cada vía, es posible que en 10 años al que vas a ver metido allí es al paisa que dentro de la concesión de propiedad privada, individual, administre el recurso hídrico para que la gente pueda bañarse o tenga allí el hotel turístico, ¿cierto? Apropiándose de un lugar en términos capitalistas, pero sin generar los recursos necesarios para una transformación real de las comunidades. No es fácil porque, como tú sabes, casi siempre las políticas de desarrollo se fijan desde el centro y desde el centro van y están ligadas también a los grandes organismos internacionales, al Banco Mundial, a la empresa privada, y la empresa privada no está, estos organismos internacionales no están interesados en transformar de manera integral
a las comunidades, sino que están interesados en generar una explotación muy localizada de ciertos recursos sobre los cuales van a traer unos grandes dividendos a ellos, pero no para las comunidades. Eso yo lo he visto en África, lo he visto en Asia y obviamente lo he visto también en América Latina. Entonces, esto es muy importante lo que estamos planteando. Bueno, profesor Américo, digamos que lo que usted nos acabó de decir acerca de lo que ocurre o lo que está ocurriendo en el Chocó es similar a lo que está ocurriendo en el África. Van algunas potencias, aquí pues van algunas empresas, explotan, pero no se ve realmente el desarrollo de África. Así es. Yo quiero seguir como con este mismo hilo conductor en lo siguiente. Yo lo he dicho en varios programas que yo creo en el desarrollo moral. Ha habido desarrollo moral, pero tengo que argumentar en este caso del tema que estamos tratando hoy. Voy a citar algunos casos muy puntuales. El astrónomo Neil deGrasse Tyson, afrodescendiente. Actores de Hollywood súper importantes como Denzel Washington, como Will Smith, como Morgan Freeman. Bueno, por citar algunos, Samuel Jackson es otro, primer presidente que fue Obama. Bueno, acá puedo citar muchísimos. Hay un avance, pero avance no significa que ya esté todo solucionado. Así es. Que no esté todo solucionado. La crítica que yo hacía ahorita cuando hablaba de Mohamed Ali, ¿por qué no podemos pensar en un papa afrodescendiente? ¿Por qué no podemos pensar en un presidente afrodescendiente? Es decir, el lenguaje, la mentalidad, todavía muchas personas a través del lenguaje esclavizan al otro, lo someten al otro. Completamente de acuerdo. Yo quisiera, porque esto no va a ser pregunta, sino una reflexión de esto que acabé de decir, que quisiera añadir más frente a ese tema, de cómo podemos progresar más en este aspecto, profesor Américo. Yo pienso una cosa, si hay una característica que uno puede destacar como importante, que se da en el siglo XV, a propósito de los descubrimientos, entre comillas, descubrimientos geográficos que hace Europa, el de América, entre otros, es que de alguna manera empieza a generarse una historia única, que podría uno, pues, puede llamarse la historia contemporánea, ¿no? O la historia moderna. Esa historia moderna es una historia donde uno ya de manera muy clara descubre, sin hacer mucho esfuerzo, que es la construcción de muchas comunidades, de muchas colectividades. Verbigracia, el caso el caso de América Latina. La llegada de Cristóbal Colón a América, ¿cierto? Lo que yo considero que es importante es que pone en un mismo escenario geográfico sociedades que antes estaban completamente dislocadas, ¿cierto? Y que no se conocían. Si bien es cierto, Europa ya conocía a los africanos antes del siglo XV, pues los indígenas no eran conocidos de alguna manera, ¿cierto? Entonces lo que hace el siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón a América es que se encuentra en este terreno Europa, se encuentra África y se encuentra Asia, ¿cierto? Y lo que empieza a pasar a partir del siglo XV en adelante ya no es la historia de uno de esos pueblos, de esas comunidades, sino es la historia de esas comunidades en colectivo. Ahora, que la historia se pueda haber dado de manera diferente es posible, pero como quiera que, digamos que quien estaba al frente de todo ese proceso y de esa oportunidad única de construir un mundo tan sui generis, tan particular como el que empezaba a darse en el siglo XV, eran los españoles, por lo menos para América del Sur, eran los españoles. Pues los españoles intentaron imponer su cultura y de alguna manera la impusieron, pero lo que resulta de allí ni es tan europeo, ¿cierto? Porque está mezclado con lo indígena y lo afro, ni tampoco lo podíamos reivindicar africano porque tiene de indígena y de Europa, pero tampoco es indígena porque tiene de los otros dos. Entonces lo que emerge a partir del siglo XV, no, yo diría que no solamente para América Latina, sino para el mundo en general,
dentro de ese desarrollo de Occidente, es que es una historia donde los grupos van relacionados y vinculados, construyendo esa historia, construyendo esa historia. Y por eso es muy importante pensar que es posible entonces generar espacios de inclusión de esas comunidades, que sí, que es paradójico, porque como te estoy diciendo, esas comunidades construyeron ese mundo, y ese mundo que esas comunidades contribuyeron a construir, al mismo tiempo ese mundo se lo fue esquivo, porque fueron excluidos de ese mundo, del cual habían participado. Hoy lo que están haciendo las comunidades indígenas y las comunidades negras y las mujeres es buscar formas, ¿cierto? Diría que ese es el camino más pertinente, de buscar formas de construir instituciones donde se vea, donde se visibilice el aporte de esas comunidades, pero no para construir guetos, no para generar islas y decir esto es mío, que ahí está, digamos, la apuesta política, sino para generar un espacio donde diga todo esto es de nosotros y, como tú dices, podamos participar de esos procesos, no como alguien extraño, sino como algo, como seres que hemos construido esos procesos. Pero, insisto, a pesar de la construcción que hemos hecho de esos procesos, hoy parecemos como si fuéramos extraños a esos procesos. Cuando uno mira, por ejemplo, la manera como se vive y se habla y se piensa el término de ciudadanía en América Latina, a uno le da la impresión de que el concepto de ciudadano es un concepto europeo, eurocéntrico, pero uno no ve o no se hace evidente de qué manera la presencia de los africanos y los indígenas ha matizado el concepto de ciudadanía. Y claro, no se hace evidente porque ese concepto que se implanta en América es traído o intenta ser traído completamente de Europa e impuesto en América, sin el concurso, ¿cierto?, de los otros pueblos. Sin embargo, cuando uno mira en el mundo práctico cómo se construye los ciudadanos, la ciudadanía y el Estado, por más que el concepto es europeo, uno ve que en la construcción práctica, quienes lo viven y quienes lo usan, le asignan su impronta y su carácter, de tanto de indígenas o como de afrodescendientes. Y esa es la discusión, por ejemplo, que hoy está en el contexto de las reivindicaciones de la gente negra. Es decir, cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué significa ser ciudadano en América Latina? Es posible hablar, por ejemplo, de una ciudadanía diferenciada a propósito de esa ciudadanía que vino de Europa, que dijo que el ciudadano se vinculaba con el Estado a través de la norma y que el ciudadano éramos todos, cuando en la práctica, ¿cómo podríamos ser ciudadanos todos, si llegamos al concepto de ciudadanía, cierto, partiendo de diferentes partidores en la historia? El indígena llegó a la ciudadanía por un camino diferente al cual llegó el africano en América. Y el blanco llegó a la ciudadanía por un camino completamente diferente a esos otros dos. Claro, el blanco en América Latina, propietario como era de los medios de producción y los medios de reproducción simbólica de las universidades, propietario que era de las fábricas, propietario como era de las haciendas, ¿cierto? Pues claro, se vinculó con el concepto de ciudadanía de una manera completamente diferente a como nos vinculamos afros e indígenas. Y hoy le estamos diciendo, hey, no podíamos ser ciudadanos y no podíamos ser iguales, porque es que en el concepto de ciudadanía yo no veo reflejado mi cultura, yo no veo reflejado mi identidad, cómo es que yo soy ciudadano y cómo es que yo puedo ser ciudadano igual a usted. Yo no podría ser ciudadano igual a usted, ¿cierto? Porque la ciudadanía con la cual usted disfruta, ¿cierto? Toda esta cuestión política, ¿cierto? Me excluyó a mí, me ha excluido. Por más que usted intentó decirme que yo era ciudadano, por ejemplo, para la gente negra después de 1951, pues no podía ser igual. Entonces yo reclamo, por ejemplo, en el concepto de ciudadanía diferenciada, una forma de construir la ciudadanía diferente, por ejemplo, a la manera como se construyó en Europa.
que no es igual. Lo que estoy diciendo, colocando ese ejemplo de ciudadanía, es que así como pensamos la ciudadanía diferenciada, ¿cierto? Con unos elementos particulares propios de cada sector que construyó esa categoría, que construyó el Estado, pero que al mismo tiempo tenemos que hacer los esfuerzos para que dentro de esa diversidad podamos ser incluidos todos, que ahí está la dificultad política e histórica de lo que somos como latinoamericanos. Ese es el gran desafío de cómo podemos construir en medio de esa diversidad esos elementos que nos hacen, que por lo menos que nos tienden unos puentes para poder caminar juntos. Y eso pasa en el concepto de ciudadanía, eso pasa en el concepto de educación, y eso pasa, por ejemplo, hoy para poder vivir la vida. No hemos podido todavía construir esos puentes, ¿cierto? Que nos den, digamos, la inclusión, pero que la inclusión no genere guetos, no genere unas islas apartes, no genere, pero que al mismo tiempo, es que es complejo, pero que al mismo tiempo, ¿cierto?, le respete a las comunidades indígenas su condición de indígenas, por ejemplo, que no ha pasado. Yo por eso veo, y yo diría que ese es el aporte, que la historia que nos toca vivir en América Latina es una historia muy compleja, porque en buena medida las categorías con las cuales hemos pensado esa historia y hemos hecho esa historia, muchas de esas categorías no han sido construidas ni se han originado en el ámbito de América como tal, sino que han sido impuestas, ¿cierto?, desde fuera hacia el interior de estos países, y muchísimas veces estas comunidades, yo pienso que han tenido formas alternativas y muchas veces más ricas que esas formas, ¿cierto?, que nos traen para poder vivir. Lo que te quiero decir es que nosotros como latinoamericanos, que es la mezcla de todo esto, tenemos formas, y lo hemos demostrado en todos estos años que hemos vivido, formas que son alternativas a las formas como el capitalismo político, como el capitalismo económico, como todo el sistema capitalista nos ha planteado las formas de vivir. Que si bien es cierto, yo no sé si son superiores, ¿cierto? Podrían ser formas que nos harían vivir en el contexto de lo que somos, diversos, pero al mismo tiempo incluidos. Yo no sé si es muy claro con eso, pero es que es complejo pensar esas relaciones políticas y culturales en el contexto de lo que somos como latinoamericanos, con todas esas variedad de elementos, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, que tenemos. Y mira una cosa, ¿no? Termino con esto. ¿Qué han hecho las élites en América Latina frente a esa diversidad? Mira, lo que han hecho las élites en América Latina frente a la diversidad que ha significado, por ejemplo, la presencia de gente de origen africano en Brasil, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, en México, es desconocer esa presencia, es desconocer, es avergonzarse de esa presencia, no es reivindicar esa presencia, no es reivindicar esa cultura, es negar y reprimir esa condición de la diferencia. Y es tratar de coger esa diferencia y por diferentes dispositivos violentos y físicos de asimilarla a las condiciones hegemónicas del poder simbólico, cultural y político. Así, por ejemplo, durante muchísimo tiempo tuvimos la idea de que en Argentina no había negros. Tuvimos la idea de que en México no había negros, ¿cierto? Y que los negros que estaban en México y los negros que habían llegado, que estaban en Argentina, era gente negra que había llegado recientemente. Y nada de eso es verdad. Y la presencia negra en Argentina, como en México, registra la misma cronología que tiene la gente negra en Colombia. Es decir, son fundadores de la nación, ¿sí te das cuenta? ¿Y qué es lo que ha hecho el poder? Negar esa presencia, diciendo abiertamente que esa presencia no había tenido lugar, ¿cierto? Negándola, reprimiéndola, burlándose, echándola por fuera de los centros de posibilidad de ser de esa cultura, ¿sí te das cuenta? Pero hoy, paulatinamente,
esa cultura está jugando y retornando, ¿cierto?, a hacer presencia en lo que realmente significó en la construcción de esos países. Hoy se muestra como el tango en Argentina es una presencia negra, ¿cierto? Se muestra como en México, en la comida, en la música, hay presencia negra y se reivindica otra vez esa presencia. Uno hubiese querido que la historia hubiese sido de otra manera, pero hoy estamos, pues, los que hemos entendido alguna situación, estamos tratando de pelear la reivindicación de esas comunidades, de sus valores, pero en igualdad de derecho, ¿cierto? De igualdad de derechos culturales, de igualdad de derechos políticos, ya no como en ese mundo colonial, donde la subalternidad de lo social en el cual nosotros existíamos, no nos daba ni siquiera posibilidad de pensarnos, de decir, ni siquiera de discutir con el otro un proyecto de nación, un proyecto de político, un proyecto académico, porque ni siquiera éramos asumidos como seres humanos, sino como parte de los instrumentos de trabajo que eran propios del mundo colonial. Hoy eso yo creo lo que queremos cambiar, James. Para mí ha sido muy importante tenerlo hasta en el programa. O sea, que hacía rato estábamos intentando Así comunicarnos. es. Yo termino con un comentario y ya una reflexión final. Tenemos que, es decir, para acabar con la discriminación, hay veces pienso yo, hay que estudiar, hay que pensar distinto, pensar profundamente, no dejarnos guiar solamente por lo que nos dicen algunos. Yo a veces he pensado que quizás los más discriminados pueden ser las mujeres y las mujeres Así es. la mujer afrodescendiente. Pero si la mujer afrodescendiente, repito, estamos dialogando acá, es lesbiana, es todavía más discriminada. Así es, perfecto. Estudiar de un indígena, entonces el indígena es discriminado, pero si el indígena es transexual, más discriminado todavía. Así es, Es decir, mayor exclusión. si no respetamos las diferencias, va a ser muy difícil. Es que lo bello del mundo es eso, la diversidad. Todos no tenemos que pensar iguales. La distinción del color de piel, eso no es un factor importante. Lo importante es que nos podamos entender como seres humanos y que podamos vivir como una humanidad. Exacto, esa es la posibilidad, ese es el reto y ese es el desafío, precisamente. Doctor Américo, yo ya termino con usted el programa. Espero que nos sigamos viendo. Yo le agradezco mucho haber aceptado mi invitación, profesor Américo. Gracias, James, por la invitación y cuando usted considere pertinente nos podemos ver y hablar de estos temas que son realmente de mucho interés y que generan espacios de reflexión. La educación es importante cuando posibilita realmente que uno pueda ponerse en posibilidades de comprender críticamente la cultura que le ha tocado vivir. Porque si la educación no lo pone a uno en la posibilidad de comprender críticamente la sociedad que le ha tocado vivir, pues uno vuelve a reproducir las mismas hegemonías, los mismos dispositivos de poder, ¿cierto? Que la cultura siempre ha valorado como normal y natural. Y lo que ha hecho la educación hasta este momento es naturalizar la exclusión por medio del dispositivo de la escuela. Y no ha generado todavía esos espacios de reflexión profunda que lleven a la gente que estudia, a las personas que estudian, a entrar en esa posición crítica de qué cosas podemos preservar de nuestra cultura porque realmente son valiosas y qué cosas realmente debemos desechar de la misma porque en realidad no permiten una valoración profunda de los otros, de uno mismo, ni del entorno de manera positiva. De mí me parece que el valor de la educación está en esa condición. Eh, la, y la educación por sí misma no genera revolución ni transformación. Es más, la educación no genera revolución, pero sí puede contribuir a transformar los pueblos cuando a esa educación un maestro inteligente le pone un perfil y le da un sentido, ¿cierto? Porque la educación siempre tiene, por su propia condición,
siempre tiende a reproducir los moldes en los cuales se reproduce. La educación reproduce. La educación no libera. Yo no sé quién dijo que la educación libera. La educación no libera. La naturaleza de la educación es reproducir la cultura. Lo que sí libera es la inteligencia de un maestro que, dotado de una posibilidad pedagógica, de una posibilidad didáctica, de una posibilidad política, ¿cierto? Toma la educación y los valores culturales sobre los cuales esa educación se funda y empieza a moverlos, ¿cierto? A moverlos, a ponerlos, a discutirlos. Ahí sí es posible que esa persona tome posesión de esa cultura a través de la educación y genere espacios de reflexión, espacios de humanización, espacios de respeto, espacios de construcción diversa sobre cada una de las realidades que constituye su mundo. Por eso es importante estos espacios. Muchas gracias. Ese es el objetivo de este programa. Así es. Gracias, James. Cuídense mucho, profesor Américo. Un gustazo, que esté muy bien. Bueno, profesor, muchas gracias por todo. Chao, chao.